Vamos ahora a Isaías, en el capítulo 9. Vamos al Antiguo Testamento. Isaías, en el capítulo 9 y el versículo 1 y 2. Isaías, hermanos. Vamos a Isaías. En el capítulo de Isaías 9, capítulo 9, y el versículo 1 y 2. 1 y 2. Está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. Isaías. Ya saben, cuando digo en el Antiguo Testamento, quiere decir que está en profecías. Dice la palabra de Dios en el 1. Mas no habrá siempre oscuridad para que esta hora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que, dice, en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez, ¿a dónde? A la tierra de Saulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar. ¿De aquel lado, dice? ¿De aquel lado del Jordán en Galilea? Los gentiles, o sea, la cantidad de gente, los gentiles, miren, en aquel lado de Galilea, ¿no? Ellos estaban pasando, dice, los gentiles, esa cantidad de gente, dice. Y en el versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio la luz, los que moraban en la tierra sobre la muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿A qué luz estaba refiriéndose? ¿A qué luz se refiere la palabra de Dios? La luz del día. A la luz era nuestro Señor Jesucristo. Él es la luz, hermanita. Él es la vida. Él es el agua viva. Él es la luz. Porque tú estaban en tinieblas, todo ese gentío. Pero Él llegó y llegó la luz. Porque llegó el reino de los cielos, hermanita. Es lo que tenemos que ir entendiendo. Por eso dice, nacimiento y reinado del Mesías. Nacimiento y reinado del Mesías. O sea, nació el Mesías aquí en la tierra, nuestro creador, nuestro Dios. ¿Y qué más hizo? Y reinó aquí en la tierra. Por eso, nacimiento y reinado del Mesías, pero acá en la tierra, hermanos. Amén. Para que entendamos la palabra. Vamos a Daniel. Estamos en profecías. Vamos a Daniel. En el capítulo 2 y el versículo 44. 2, hermanitos. Por eso es que hay 2. Y en el capítulo 2 y el versículo 44. En Daniel, en profecías, Daniel está atrás. Dice así la palabra de Dios en el profeta, en el libro del profeta Daniel. Dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro. Pueblo desmenuzado, dice, otro que dice, dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él, ¿qué dice? ¿Quién está siguiendo? Permanecerá para siempre. Él permanecerá para siempre, hermanos. ¿Dónde estamos ahorita escudriñando sus santas palabras de nuestro Dios? ¿En el Segundo Testamento o en el Antiguo Testamento? En las profecías, hermanos. Entonces entendamos que si no escudriñamos profecías, pues nunca vamos a entender de la venida de nuestro Creador, hermanos. Para que entendamos lo que dice. Muy bien, vamos ahora a San Mateo, al capítulo 3 y el versículo 2. 3, ahí más estamos, 3, el versículo 2, que dice, a San Mateo.
3 y 2, ahí nomás estamos, 3 y 2, dice así, pero lo leemos, dice el 1, leamos. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y en el versículo 2, y diciendo, arrepintaos, porque el reino de los cielos se ha cercado. Nosotros tenemos que arrepentirnos, hermanos, porque el reino de los cielos se está acercando, como está aquí, que lo están viendo. Yo no sé si cuando entran ven al quinto para acá, a esta pared. No sé, hermanos, si ustedes enfocan sus ojitos a mirar aquí, hermanos, para que ustedes entendamos las cosas de vuestro Dios, hermanos. Si no, ¿cómo vamos a entender las cosas de vuestro Dios? Y vamos nuevamente a San Mateo, en el capítulo 9 y el versículo 35. 9 y el versículo 35. 35. Ahí nomás estamos, hermanos. Dice la palabra de Dios. Recorría Jesús todas las ciudades. Ya dice, y a la vez, dice, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Miren lo que vino a hacer nuestro Creador, nuestro amoroso Padre. Y todavía no aprendemos a conocerlo y el pueblo se volca tras de otros ídolos, tras de sus cosas cotidianas del mundo, y no quiere arrepentirse, no quiere conocerlo al Señor. ¿Cómo es posible, hermanos? ¿Cómo es posible cuando debemos estar no desperdiciar ni un instante de nuestra luz que nos da los ojos nuestro Señor? Ya sea en la noche, ya sea para eso hay la luz, ya sea en el día. ¿Por qué perdemos el tiempo y no conocemos cuando la venida del Señor está ya próximo a venirse? Y la ley dominical ya también está próxima a venir. Entonces, ¿cómo vamos a decir qué camino voy a tomar, hermanos? ¿Cuál es el camino que voy a andar ahorita? ¿Por cuál me hago poner la marca de la bestia o el sello de Dios? El sello de Dios es escudriñar mi palabra, porque en ello encontrarás la vida eterna y la salvación. Escudriñar mi palabra sin cansancio, dice el Señor. Amén, hermanos. Amén, hermano. Dijo así, vamos a San Marcos, en el capítulo 1 y el versículo 39. San Marcos, capítulo 1 y el versículo 39. Y el versículo 39. Dice la palabra de Dios. Y predicaba en la sinagoga de ellos, en toda Galilea, y echaba fuera demonios. O sea, predicaba en las sinagogas donde iban los sacerdotes, los escribas, los fariseos. ¿Qué sabían decir ellos? Dice, el Señor entraba, se cubría su cabecita y sacaba los escritos de Moisés y leía el Torá, hermano. Leía el Torá, como que leemos las escrituras de vuestro Creador. Como que Dios nos da a entender su palabra. Siendo el Señor de la palabra que escribió Moisés, pero él iba a la sinagoga y leía el Torá. ¿Por qué? Porque él también guardaba, ¿qué día? El sábado, siendo el Señor del sábado. Porque nosotros debemos estar ¿con qué? Con el sello del sábado. El sábado es el sello de Dios. El día sábado, Sabbat, hermanos. Sabbat. Muy bien. San Marcos, ¿no? Hemos leído ya. Dice ahora, vamos a San Lucas,
En el capítulo 6, el versículo 20 y 23, San Lucas 6, tras de San Marcos. San Lucas, en el capítulo 6, el versículo 20 y 23. 20 y 23, hermanos. 20 y 23. Dice la palabra del Señor. Dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque nuestro, dice, es el reino de Dios. Miren lo que dijo el Señor. Miren lo que dijo. Qué hermosura de sus palabras, ¿no? Dijo: y alzando los ojos hacia sus discípulos. ¿Por qué les alzaría los ojos a los discípulos? Porque todavía quizás ellos no entendían las palabras. ¿Quién estaba a su lado de ellos? Y alzando los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios, que dijo el Señor. Y en el versículo 23, ¿qué dijo el Señor? Pero si seguimos leyendo el 21, ¿qué dijo el Señor? Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados, y bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiráis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí, y os vituperen y desechen vuestro nombre, como malo, dice, como malo por causa del Hijo del Hombre, por causa de nuestro Señor. Por Él nos harán todo nuevamente como antes. Y en el versículo realmente 23 que nos dice la palabra de Dios, para que entendamos, dice: gozaos en aquel día, alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así, dice, porque así hacían sus padres ¿con quiénes? Con los profetas, hermanos. Porque ellos obedecían la ley que mandaba, que hablaba el Señor. ¿A quién? ¿A su siervo quién? Moisés. A su siervo Moisés. ¿A quién más? A Enoc, a Noé, hermanos. Eran sus siervos que obedecían. A Enoc, a Noé, a Moisés, hermanos. Y por eso no tenemos que leer profecías, hermanos. ¿Ustedes qué dicen? Sí, ¿No tenemos que estudiar profecías? Sí. Tenemos que escudriñar profecías. Si no, ¿cómo entenderíamos entonces sus palabras, mis hermanos? Muy bien. Amén, amén. Muy bien, hermanitos. Vamos ahora vamos a ver ahora en el capítulo Isaías. Vamos a Isaías, en el capítulo 61 y el versículo 2, 61, Isaías. Ya saben que está atrás de Jeremías. Isaías, hermanos. Isaías, detrás de Jeremías está. Isaías 61. Busquemos, hermanos. Así vamos a poder entender la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. En el capítulo 61. Aquí está. Muy bien, hermanos. Dice la palabra de vuestro Dios. En Isaías, en el capítulo 61 y el versículo 2. Pero vamos a leer, dice el 1. Dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, y a vendar a los quebrantados de corazón, y a publicar la libertad a los cautivos, y a los presos aperturar las cárceles. Y dice en el versículo 2: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová,
y el día de venganza del Dios nuestro, dice, del Dios nuestro, a consolar a todos los seres, ¿a quién dice? A todos los que, a todos los enlutados. ¿A mis hermanitos? Lo que dice la palabra del Señor. ¿Y dónde estaba la palabra del Señor? ¿Dónde está eficaz para entender la palabra del Señor? ¿Dónde? Proféticamente, hermano. Proféticamente. Porque lo que dijo el Señor a sus profetas fueron para los postreros días, para la lluvia tardía que es ahora, para esta lluvia tardía de ahora que estamos. Muy bien, hermanitos, para que vamos entendiendo. Amén, hermanitos. Muy bien, vamos ahora a Salmos, en el capítulo 37 y el versículo 11. Salmos, ya saben que eso está también 37. Vamos a Salmos para que entendamos la palabra de nuestro Señor. 37, vamos a ver en Salmos, para que así entendamos la palabra de nuestro Creador. A ver qué dice. En Salmos, en el capítulo 37 y el versículo 11. 37 y el versículo 11. ¿Qué dice la palabra de vuestro Dios? Dice la palabra de vuestro Dios. Vamos a leer desde el 10. Pues de aquí a poco no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí. En el versículo que nos manda la palabra de Dios. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia ¿de qué? De paz. De paz, amén, hermano. De paz. ¿Se dan cuenta lo que dice la palabra de vuestro Dios? Y que leemos en la palabra que dice en el versículo 10, de aquí a poco no existirá el malo, no existirá el malo. Observará su lugar y no estará allí, hermanos. Pero los mansos heredarán la tierra. ¿Cuál tierra? ¿Cuál tierra? ¿La que está? La que viene. La que el Señor va a preparar, está preparando para nosotros. La que viene. Esa es la que vamos a heredar, hermanos. La que viene. Por eso dice, los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Ya no habrá sufrimiento, ya no habrá hambre, ya no habrá sed, ya no habrá dolor, ya no habrá enfermedades, ya no habrá nada, porque estaremos ¿bajo de qué? ¿Bajo de quién? Claro, Él será nuestro pastor, Él nos va a pastorear a nosotros, hermanos. Amén. Amén, hermanitos. Muy bien. Vamos nuevamente a Isaías. En el capítulo 55 y el versículo 1 y 2. Vamos a Isaías nuevamente, hermanitos. A Isaías. En el capítulo 55, hermanos. Porque tenemos que encontrar, para así entendamos, 55 y el versículo 1 y 2. Dice la palabra de vuestro Dios. A todos los descendientes, dice, ¿cómo dice? A todos los sedientos, a todos los sedientos, venid. Nuestro Señor no dice venid y bebed del agua de la vida, dice, y por eso dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad, y dice, y comed, venid y comprad, sin dinero, venid y comprad sin dinero, dice, y sin precio, vino y leche. Y en el versículo 2, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y nuestro trabajo en lo que no saciar,
Dice, saciar, oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará nuestra alma con grosura. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo que bebamos de Él? ¿Qué debemos beber de Él? El agua. ¿Qué debemos beber de Él? El vino, la leche, de las uvas, la leche del Señor. ¿Y qué dijo a los gestos? ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? En el pan de vida que debemos de gastar. ¿Por qué? ¿Por qué nos preocupamos en comer este pan, hermanos? Este pan que está acá escrito, esta agua. Cuando vamos a entender, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a Salmos en el capítulo 24 y el versículo 4. Salmos, nuevamente. 24, hermanitos, vamos a buscar 24 y el versículo 4. Dice la palabra del Señor. Si leemos, dice el versículo 3: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Y en el versículo 4 él dice: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha levantado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, Y leemos también el versículo 5: él recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios, de la salvación. ¿Qué dijo vuestro Dios? ¿Por qué, pues, hermanos, no lo guardamos las palabras que nos habla el Señor cada sábado? Lo que nos dice que seamos limpios de manos, ni jurado con engaño. Pero sin embargo, ¿qué tenemos en la vida? Se jura engañando y se ensucia las manos, hermanos. Amén, hermanitos. Amén, amén. Muy bien. Hemos terminado hasta ahí. Miren todo lo que hemos escudriñado tan solamente del versículo 12 al versículo 25. Si ustedes, hermanos, se pudieran escudriñar, ¿cómo entenderían la palabra de vuestro Creador? Muy bien. Vamos ahora entonces, hermanos, para aquí. El sermón del monte y las aventuranzas. En el capítulo 5 de San Mateo. Dice: viniendo la multitud subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los de limpio de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vitupereen y os persigan y digan toda clase, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Miren lo que dice. Volvamos a repetir esto para que entendamos. Es el versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperean y os persigan. Por su causa, cuando nos persiga, dice el Señor. Por eso dice: y digan toda clase de mal
contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ¿quién? De nosotros, antes de nosotros. ¿A quién persiguieron? Por eso dijo el Señor: mandé a mis profetas y los matasteis. Mandó a su hijo, ¿y qué le hicieron? Lo mataron. También lo mataron, a su hijo amado. Y también mandó a sus apóstoles y también los mataron. Eso es lo que tenemos que entender. Por eso que dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. ¿Ven? Antes de nosotros los persiguieron y los mataron a los profetas. Muy bien. Amén. Vamos a ver ahora. Amén, hermanitos. ¿Qué nos dice aquí? Vamos a ver ahora aquí en Primera de Pedro. Primera de Pedro. Tenemos que encontrar para que así no tengamos que perdernos. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Antes están los últimos libritos. En Primera de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 14. Capítulo 4 y el versículo 14, hermanos. 14. Dice la palabra de Dios. Si oís vituperados por el hombre, miren lo que dice. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Ciertamente de parte de ellos, Él es, dice, ¿qué dice? ¿Qué dijo el Señor? Él es más planeado, pero dice, por nosotros es, ¿qué dijo? ¿Quién está siguiendo? ¿Por nosotros qué es? Glorificado. Por nosotros es glorificado el Señor. Por nosotros es glorificado el Señor. ¿Dónde es glorificado el Señor? ¿Dónde? ¿Dónde era glorificado el Señor? ¿Dónde está glorificado el Señor? Con su Padre en el cielo, en el santuario, hermanos. Ahí está glorificado el Señor. Glorificado, hermanos. Muy bien. Vamos ahora a dos de Crónicas. 2 de Crónicas. Está adelante, en el Antiguo Testamento. 2 de Crónicas. 2 de Crónicas, hermanos. Tienen que ver, porque hay una de Crónicas. 2 de Crónicas, ¿ah? 2 de Crónicas, en el capítulo 36 y el versículo 16. 36. 2 de Crónicas. 36, hermanos, casi está. 36, 2 de Crónicas. En el capítulo 36 y el versículo 16. 16. Dice la palabra de vuestro Dios. En el capítulo 36 y el versículo 16. Dice así. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios. ¿Ven? ¿Cómo dice? ¿Mataron a quién, dijo? ¿A quiénes mataron primerito? A los profetas. Miren, como si ustedes ponen atención, van a encajar como estas palabras. Por eso dice, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas. Burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. No hubo ya remedio. ¿Cuándo fue eso, hermanos? ¿Cuándo fue eso? En el diluvio, hermanitos, en el diluvio. 120 años predicó Noé y no entendían, así como ahora que no entienden. Ven, 120 años y seguían en el pecado, y seguían en el pecado, hasta que se llenó de ira
Señor. Así también ahora, que no entienden, cuando vengan las atribulaciones ya será demasiado tarde, hermanos. Demasiado tarde para el pueblo de Dios. Demasiado tarde, hermanos. Amén, hermanitos. Amén. Dice.